ves personas desmembradas, ves personas con las dos piernas, una pierna a 1 metro, otra a 10 metros del cuerpo. Y todos tienen una experiencia que contar, una enseñanza que dejar. Mi nombre es Nelson Gabriel Vega y esto es un podcast de otro tema. Buenas a todos, estamos nuevamente en este quinto episodio ya de Otro Tema Podcast. Esta vez tenemos la presencia del doctor Fernando Ortiz, quien es médico forense de la ciudad de Caaguazú. Vamos a estar hablando un poquito justamente sobre este tema, así que ya te doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctor. Muy buenas noches para vos y para la audiencia también. Y sí, estamos para hablar de todo en este tema. Y bueno, agradecemos también a Kevin con el tema del estudio, que Kevin también tiene sus gustos por la medicina forense. ¿Sí? Muy interesante, sí, la verdad que interesante. Y justamente de esto vamos a hablar y queremos empezar un poquito con respecto a tu trayectoria, doctor. ¿Hace cuánto estás en la medicina forense, en este ámbito? Yo estoy trabajando en la Fiscalía de Caaguazú hace 3 años como médico forense. Hice 1 año de la especialidad en la ciudad de Villarrica y hace 3 que estoy laborando como funcionario, pero tuve un buen tiempo también ad honorem en la fiscalía y eso me dio más rápido cabida en ese lugar. ¿Y cómo fue como para que te encantaras por este ámbito, doctor? Digamos, el gusto, la curiosidad, no sé, eso siempre se mira, siempre tuve una forma de investigar, siempre me gustó eso. Y una vez ya adentrado en la medicina busqué también la forma de cómo poder investigar sobre eso, sobre el tema de la muerte, los casos de abuso, porque es un ámbito de la medicina legal, es un ámbito muy amplio en el cual incluye bastante, no solamente muertos, también tenemos, nosotros estamos en el tema de abusos, violencias y esas cosas, es un ámbito bastante grande en ese sentido. ¿Y cuál es el trabajo de un forense? ¿Qué es lo que hace un forense a nivel general, digamos? Bueno, nosotros en la fiscalía es nuestro trabajo, lo principal es el levantamiento de cuerpos, ya sean accidentes en forma, y ahí se ve la forma, si es violenta, si es de varias formas de muerte, llegar a la causa que le llevó a la muerte a esa persona. Y también está el otro ámbito que es el tema de lo que es abuso sexual, en menores, en mujeres, en hombres. Y también está lo que es el tema de la violencia familiar, ya sea intrafamiliar o en todos casos violencia entre personas del mismo sexo, ¿verdad? ¿Y recordás, doctor, tu primer procedimiento, digamos, forense, la primera vez que te tocó de repente estar en ese ámbito? Sí, el primer procedimiento que tuve fue un accidente de motocicleta con motocicleta en Tembiapona. En Tembiapona estamos hablando de 4 años y medio atrás más o menos. Eran 5 indígenas que chocaron en un camino de tierra de frente y de esos fallecieron 3. Ese fue mi primer levantamiento de cadáver. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste en ese momento? Y mira, por el camino fui calculando varias cosas, ¿verdad? Nosotros en la práctica éramos todos cadáveres, trabajar sobre eso, pero nunca ir a encontrar algo, Claro. Una persona ahí en el momento, ¿verdad? Y eso me puse nervioso, pasando la balsa, calculando todo lo que iba a pasar. Y al encontrarme en la escena esa, era algo que pasa por la cabeza en miles de cosas. ¿Y cómo era? Recordemos que vos puedes hablar sin ningún tipo de censura, doctor, porque esto... Y mira, yo en un accidente de tránsito ves de todo. Ves personas desmembradas, ves personas con las dos piernas, una pierna a 1 metro, otra a 10 metros del cuerpo. Y más se ve eso en lo que son accidentes de tránsito con moto, con vehículos de gran porte. Eso sí, hablando así vulgar y feo, descuartizados está el cuerpo y ahí vos tenés que juntar todo lo que sea ahí.
Es un trabajo también un poco duro, pero ya ahora al momento ya acostumbrado a eso. Entonces, por el camino, de repente, esa primera vez pensando, Sí, calculando todo lo que podía encontrarme ahí, también un poco nervioso, ¿verdad? De cómo iba a actuar en ese momento yo me imaginaba un solo cuerpo, ¿verdad? claro. Pero me fui a encontrar tres, y tres es un trabajo un poco, vamos a decirlo, largo, porque no sabes qué te vas a encontrar en el momento. ¿Y tenías un protocolo más o menos ya que sabías cómo manejar esa Sí, situación? nosotros tenemos un protocolo de medicina forense. Tenemos un protocolo del cual se tiene que llegar a la causa de muerte de la persona, y tiene todo un proceso. Nosotros tenemos que traer líquidos, tenemos que quitar fluidos, esas cosas, para llegar también inclusive a lo que le llevó a ese accidente. Vamos a decirlo, realmente en el Paraguay la mayoría de los casos son por bebida alcohólica. Eso es si no decirte el 100%, el 90% de los accidentes y las muertes violentas se producen cuando hay violencia. Alcohol. 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 Yendo justamente a esto del procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo es el paso a paso, digamos, esa previa desde la llamada hasta la autopsia, por así decirlo? ¿Cómo es? Y bueno, la llamada ocurre a cualquier hora, cuando sea de madrugada, de mañana, sea el momento que se produce la muerte. Pasa el móvil de la fiscalía a buscarte. Nos constituimos en el acto y empieza el trabajo del forense. Empieza a juntar las partes del cuerpo si el cuerpo está desmembrado, y llegar a la causa, inspeccionar el cuerpo, si tiene fractura, qué tipo de fractura, qué tipo de heridas, y contabilizar todo eso. Después de eso se extrae el líquido, ya sea sangre o humor vítreo. Lo que más se utiliza es el humor vítreo, porque da más exactitud en lo que es alcoholemia, el tema de drogas. Más eso, y después, si uno llega a la causa de muerte, si están de acuerdo ya los familiares y también el agente fiscal, hace la entrega del cuerpo a los familiares para que dispongan de él. Esa es entonces la importancia de un forense en un caso, porque Sí. también una de las preguntas era qué importancia tiene el forense en un caso. Y mira, en los casos de accidentes, violencia, ya sea un homicidio, la palabra del forense tiene mucho peso. Tiene mucho peso porque queda a cargo de él la causa de muerte y la forma de cómo ocurrió el hecho. Por eso es algo muy... ¿Cuáles son los detalles que uno saca cuando realiza el procedimiento? ¿Qué conclusiones puede sacar? Y los detalles que vos tenés que tener en cuenta son las lesiones que tiene el cuerpo. Hay que tener en cuenta siempre buscar si no hay... Cuando se produce un accidente, igual hay que buscar si no hay algún orificio de entrada de alguna bala o de algún arma contundente. Siempre se busca primero eso, porque a veces se enmascara cosas que también pasaron. Por suerte no me pasó todavía, pero para colegas muchas veces le pasa eso, que un orificio de bala es un poco escondido, o si no se hace bien el trabajo, le pasa ahí la causa de muerte totalmente otra. Y también en el caso cambia totalmente eso. Importante también conocer, esto es una curiosidad muy propia y también que me hicieron también a través de las redes, es en el momento de la autopsia, qué cosas de repente se sienten, se huelen o incluso no sé, se ven, digamos, doctor. Y la autopsia se hace después de días de la muerte. Es porque no se llegó a la causa en ese momento. Y en ese momento se huele de todo. Se huele mal olor, cosa podrida, olor a sangre y todo eso. Todos los olores que te puedes imaginar que está ahí algo descompuesto, se huele en el momento. ¿Y hay algún caso que de repente, doctor, te impactó y que recordás que nos podés contar ahora? Sí, yo tuve dos casos muy contundentes acá en la ciudad de Caguazú. Uno fue que recibimos un llamado de un supuesto feminicidio posterior suicidio en 1 de mayo fue eso. Acudimos al lugar y encontramos dos cuerpos, sí, una mujer y un hombre, ¿verdad? La mujer tirada en la cama y el hombre al lado de la cama. Y la mujer tapada con una frazada. Estaban toda la gente de investigaciones.
Solamente cuando llega el forense y el agente fiscal se puede tocar la escena del crimen. Y empezamos ahí, lo primero que hicimos es inspeccionar a la mujer y al quitar la sábana encontramos 2 armas sobre la mujer. Y ahí yo dije, no, Cosa que es raro. acá pasa algo raro, dije, porque 2 cuerpos y 2 armas bien encima tenía 2 armas así encima de la mujer. ¿Cómo van a morir los 2 y el arma va a llegar ahí, verdad? Y inspeccionamos la mujer, encontramos el trayecto, tenía 2 impactos de bala la mujer, hicimos todo el trayecto de la bala y no cuadraba con el lugar donde estaba el otro cuerpo. Y después pasamos al otro cuerpo y encontramos 4 impactos de bala en el pecho. Del hombre. Del hombre. Y ahí dijimos, esto no puede ser. No es un feminicidio, un posterior suicidio, porque una persona ¿cómo va a llegar el arma otra vez imposible poner el arma sobre la mujer? Y fue todo un tema. Y después se llegó al caso que fue un encuentro de parejas y se le encontró el novio, ¿verdad? Y le ultimó a los 2 en el momento y se dio a la fuga. Y dejó el arma. Dejó todo el arma ahí. Él armó la escena de crimen, pero no hay crimen perfecto, por eso claro, se le escapó esos detalles. ¿Cómo poner las 2 armas sobre la mujer? Y eso fue uno de los casos más así llamativos que en el momento. Y el otro que hasta ahora que me impactó mucho fue el caso de Annabel, la nena esta de 12, 13 años, que también recibí el llamado. Fui como se encontró un cuerpo muerto, ¿verdad? Que le mataron. Nos fuimos, le encontramos para mí la primera impresión al verle a la nena era una nena, una señorita de 18, 19 años, dije yo en el momento. Y llevamos a la morgue de la universidad y al inspeccionar ella fue abusada y luego ultimada con algo contundente en la cabeza, ¿verdad? Eso sí fue un caso muy, muy duro, vamos a decirlo, al enterarnos de la edad de la nena, que tenía 12 años, ¿verdad? Y eso fue que fue abusada sexualmente y la ultimaron después. A mi parecer sería un mazo o algo claro, que le pegaban en la cabeza. Ella falleció por un traumatismo de cráneo encefálico severo con pérdida de masa encefálica y tenía una herida por arma blanca a nivel de la cara también. Y eso todos ustedes también deben más o menos ver qué fue primero, ¿verdad? Sí, qué le llevó a la muerte. Bueno, la inspección en general siempre el muerto, más en la mujer siempre hay que ver la parte de los genitales. Ella tenía desgarros en la parte genital, también en la parte anal. Y ella estaba bien depilada y había rastros de pelo de un hombre. El pelo del hombre y la mujer en la parte íntimas son un poco diferentes. Tienen una forma diferente. Se hizo todo eso y después se encontró fluidos, se encontró semen, todas esas cosas después el análisis de los fluidos, ¿verdad? Eso fue un caso muy fuerte, el que más me impactó realmente fue la de esta nena, que fue cosa del año pasado. Sí, más o menos, sí. Y doctor, con estos 2 casos nomás lo que es difícil de mi parte de repente no tanto escuchar, pero yo sé que hay gente que es muy sensible a este tipo de temas. Y digo, hay que estar preparado también mentalmente. ¿Cómo vos haces con la presión porque hay un cierto estrés y una presión emocional bastante importante? ¿Cómo haces para más o menos manejar eso, doctor? Y mira, no sabría decirte. Porque para mí ahora en el momento ya es lo mismo, ¿verdad? O sea que todos los casos ahora a mí me parecen ya algo... tiene un proceso y yo me acostumbro a eso, ¿verdad? Claro. Ya me es todo la misma cosa, vamos a decirlo. Porque lo que más hay acá en Caguazú son los accidentes de tránsito con derivación fatal y más en motocicleta, ¿verdad? Eso ya es para mí algo
normal, vamos a Como algo decirlo. normal, claro. ¿Por qué? Porque la causa de muerte es el mismo y es casi la misma cosa. Varían en pequeñeces. Sí, hay veces que te van que tenés que encontrar en la pierna de uno a 10, 20 metros del lugar, dependiendo mucho de la forma del accidente también, ¿verdad? Y eso también es algo que la primera impresión, hay agentes fiscal, inclusive asistentes fiscales, la cual le supera eso, pero yo al menos por ahora ya acostumbrado. Y llego después a casa normal y se me pasa, no es que me quedo pensando en eso ni nada, pues. Ya me acostumbré, vamos a decirlo. Es muy interesante. También preguntarte un poco también, ¿cómo se determina la hora de muerte? Así a grandes rasgos, doctor. Es una pregunta también que nos llegó a nuestras redes de cómo ustedes dicen, o sea, llegan a la conclusión de que tal persona murió porque suele ser muy exacto Sí, o por más de que sea una aproximación, suele estar muy y exacto, digamos. eso depende mucho de la lividez cadavérica que tiene el cuerpo. Son lesiones, no son lesiones, son rastros que quedan en el cuerpo y nosotros de acuerdo a eso, de acuerdo a la rigidez también, determinamos más o menos de lo que leímos, ¿verdad? En ese momento nos indicaban que cuando hay ya rigidez tiene por lo menos 12 horas de muerte. Cuando empieza recién la lividez, en la parte lividez son tipo manchas que aparecen en la piel. Y cuando empiezan recién es reciente la muerte, y también hay un cierto punto donde de la forma que aparecen en el cuerpo para determinar si en 5 horas, 6 horas inclusive. Ya cuando hay lividez y rigidez, ya nosotros estamos hablando más de 12 horas de muerte. Otra curiosidad también que nos llegó, doctor, es qué es lo que pasa en el cuerpo de una persona luego de morir. ¿Qué es lo que se presenta en la persona? Y, En el caso de una muerte natural, no justamente y de... una muerte natural que siempre también algunas veces hay casos que nos pasaron a nosotros, que fuimos llamados por una muerte que no podían determinar porque se le encontró muerta a la persona. Y en ese momento sí, eso va para autopsia, a veces a necropsia inclusive, porque los familiares no están de acuerdo o no cierran la forma de morir de una persona. Y la necropsia significa que se quita el cuerpo ya enterrado. Ajá. Esa es la diferencia Después, la entonces. necropsia y la autopsia. La autopsia es de la escena del crimen, se manda a medicina forense en la Asunción para mantener el cuerpo en un frigorífico, vamos a decirlo, en una heladera, para mantener eso. Eso es la autopsia, porque se hace dentro de las 48 horas. Pero la necropsia ya es algo que se quita a través del cuerpo del panteón del cementerio, ¿verdad? Y ahí encontrás de todo dentro del cuerpo. Encontrás ya gusanos, encontrás ya eh, todo podrido. Y llegar a la causa también se llega acá, o tenés que estar quitando cada parte del órgano y se estudia eso anatomopatológicamente. Se estudia ya por gente ya especializada en ese ámbito. Cuando vos estuviste mencionando, doctor, la parte de que aparecen manchas y eso más o menos es también lo que te quiero preguntar, ¿cómo se comporta el cuerpo después de que fallece? Sí, eso es un proceso que pasa el cuerpo con la lividez. Empiezan primero más empieza la lividez donde el cuerpo más se apoya sobre la, vamos a decirle, la tierra, sobre el piso o algo así. En el primer lugar donde empieza es eso. La lividez se parece mucho a un moretón, pero tiene otra vez una diferencia por el contorno de la marca. Y eso es que ya está empezando el cuerpo a descomponerse, va perdiendo todo lo que es lo fluido, empieza a secarse. Primero el cuerpo se seca y después se pudre. ¿Esto en cuántas horas más o menos pasa, Eso doctor? pasa entre las 18 y 24 horas que empieza a secarse el cuerpo. Y empieza a pudrirse ya después de 48 a 72 horas. O sea, bastante rápido, un Sí, proceso depende bastante rápido. también dónde el cuerpo, en el agua, por ejemplo, el cuerpo tarda más en descomponerse En el en el agua. agua, porque le mantiene el agua de una forma, le humedece. Está húmedo. Uno podría decir que es al revés realmente. Sí, pero en el agua le mantiene más al cuerpo, porque fuera del cuerpo se seca rápido y se descompone más rápido.
y inclusive en el agua le mantiene húmeda, porque sabemos que nuestro cuerpo es 70% agua, por eso. Muy, pero muy interesante, doctor. Algo más personal, como una opinión, aparte del conocimiento científico que sí o sí deben tener, ¿verdad? Al momento de estar dentro de la medicina forense, ¿qué otras cualidades vos decís que uno como profesional debe tener, aparte de las cualidades del conocimiento, digamos? Y uno tiene que animarse a hacer eso. No todo médico te puede asegurar que quiere ser forense. Eh, no sé, es una forma muy tuya o de uno mismo decidirse hacer eso porque es algo chocante realmente. Es algo que tenés que tener bien puestos los pantalones para llegar a hacer eso porque a mí desde un comienzo me gustó lo que es la emergentología por eso y eso, lo que es la emergentología me llevaba más también a lo que es forense. Yo hago emergentología y forense también al mismo tiempo. Y por eso es decisión de cada uno. ¿Y cuál es la diferencia, yendo también a la parte que vos decías del tema de la autopsia y la necropsia? ¿Cuál es la diferencia de trabajar con un cuerpo que, digamos, está relativamente en un buen estado y con el otro cuerpo que de repente vos le sacás de un buen tiempo y ya hay cosas que de repente se pierden, doctor? Sí, y en la autopsia lo que vos podés llegar a es más rápido la causa de muerte. Por eso se puede determinar inclusive al terminar la autopsia. Y la necropsia es un proceso más largo porque se estudia célula por célula, tejido por tejido y se busca la forma o se busca la parte del órgano que está más dañado porque también, porque si uno muere por un infarto, que es está quejado el corazón muere enseguida, o sea, se ennegrece primero y se busca la forma de los órganos blandos. Nosotros le decimos en medicina para buscar la causa de muerte, ¿verdad? Y tiene eso, en la autopsia es más rápido o puede llegar inclusive a la causa de muerte ya terminar la autopsia, pero la necropsia tiene un proceso inclusive de meses. Las prácticas en medicina, doctor, ¿cómo son? Y al empezar a estudiar medicina en el primer año es sobre cadáveres, cadáver, hueso, es así. Después con el correr los cursos, el tercer, cuarto año de la medicina ya es sobre una persona ya viva, vamos a decirlo. Y después lo forense ya es sobre el muerto otra vez, empezando de nuevo en la medicina, al empezar la medicina, pero es un poco más profundo porque vos en la forense vos tenés que diferenciar el órgano dañado o el que fue dañado por algún tipo de, vamos a decirlo, arma de fuego, inclusive por armas blancas, es buscar el trayecto de la herida, la forma de la herida, el lugar que se produjo, qué órganos dañó o qué puede dañar, de acuerdo a la herida que tiene el cuerpo, ¿verdad? Cuando se presentan distintas heridas, por ejemplo, ¿es más difícil saber la causa de muerte, doctor? Y la causa de muerte cuando hay una herida siempre es un sangrado masivo, un shock hipovolémico. Eso puede causar varias puñaladas o inclusive puede producir solamente un tiro, ¿verdad? O varios tiros. Producen porque llega el sangrado del cuerpo, dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, y se produce el shock hipovolémico, ¿verdad? Y después tenemos el traumatismo cerrado, de abdomen, de tórax, todo. Otra vez va diferenciándose de acuerdo a la región de donde se produce la lesión. A mí me impresiona mucho, doctor, el hecho de que hay veces que nosotros, que no tenemos ningún tipo de conocimiento de medicina, vemos una persona que fallece, tanto como de muerte un poco más natural, más normal, digamos, fuera de lo que es accidente. Y te determinan una causa totalmente distinta a lo que uno ve, que uno dice, puede ser un infarto, pero había sido la causa de muerte, es totalmente distinta, digamos. Sí, depende mucho de la afección que está teniendo la persona en el momento. En la muerte natural, ahí sí puede ser, es un amplio campo en el cual donde puede llevarle a la muerte a la persona es bastante.
Y depende mucho de lo que uno de cómo va estudiando, cómo va evolucionando el cuadro de esa persona para llegar a la causa de muerte. O decís, bueno, su corazón, no, vos te vas a hablar con el familiar y te dices, no, hay problema ahí con asome, pero ¿qué es lo que le llevó a la muerte? No le lleva a eso, un paro cardiorrespiratorio, tenía una afección pulmonar, empezó por eso y murió por una sepsis de punto de partida pulmonar, por Claro. ejemplo. Pero no, él tenía lo del corazón y por eso varía mucho, Varía mucho. de acuerdo a lo que le va afectando a la persona. Doctor, otra pregunta también, ya que estamos en medios de comunicación y creo que también este es un medio de enlace importante para dar también un mensaje. ¿Qué opinás vos de cómo los medios de comunicación en general dan las noticias de las causas de muerte? Es algo que también nos causa mucha curiosidad. Sí, yo siempre eso le dije a los medios de comunicación, que hay veces que ellos se apuran mucho en dar la causa de muerte porque ellos ven la forma de cómo fue esa muerte. O sea, puede ser por un accidente, ya ellos dicen, bueno, eso fue un traumatismo porque ya manejan ese tipo de información. Claro. Pero algunas veces varían totalmente, vamos a decirle, la pifian bastante y ahí le empiezan los problemas también. Porque dicen los familiares, no, fulano coge y pesa, eres para la coan, oye, O sea, influye también la influye prensa mucho. en el trabajo que Bastante, ustedes hacen. bastante influye en eso. Entonces, ¿qué sería lo recomendable, digamos, para la prensa en general en estos casos? Y por eso nosotros esperar a dar el dictamen forense. Porque la causa de muerte nosotros siempre, al menos después de cada procedimiento, se da ya la causa de muerte y esperar eso, ¿verdad? Y nada más para no producir ese encontronazo, vamos a decirle, entre lo que piensa la familia y lo que dijo la fiscalía, vamos a decirlo. ¿Cómo Porque son es? varios casos. Exactamente. ¿Cómo se comunica la causa? ¿Se comunica a la familia? ¿Cómo es ese proceso, doctor? Nosotros hacemos un acta Ujú. por fiscalía, también con la Policía Nacional, y después se le entrega el cuerpo a los familiares con el acta, se le lee el acta, se le comenta las lesiones que tuvo y qué le llevó a producirse esa causa de muerte, por qué murió así. Y si ellos están de acuerdo, se le entrega el acta de función y con eso ya ellos están aceptando. ¿Por qué ellos deben estar de acuerdo, doctor? Es algo que mencionaste ya dos veces Sí, que me porque causa hay veces curiosidad. que dicen que no, que le chocó y por qué le chocó y ellos dicen no, no puede ser o no fue de esta forma y ellos piensan y ahí la gente a eso va sí o sí a autopsia para llegar ahí, llegar a lo que realmente eso Entiendo. más pasan en los casos de sobredosis con estupefacientes. Eso sí es en el cual la gente, el familiar no quiere aceptar eso. Muy interesante, doctor. Algo que quería también hacer es también muy personal. Capaz que para vos ya te es todo normal por el tema de tu trabajo mismo, ¿verdad? Todos los días lo pasás. Pero al estar, digamos, tan cerca de la muerte, por decirlo de una manera, ¿a vos te dio por vivir de una manera distinta tu vida o no ha cambiado absolutamente nada, doctor? Y sí, me tomo más precauciones en la forma que no quiero morir de tal forma. Si yo elegiría morir enseguida. No quiero llegar a morir agonizando o tampoco la forma que no quiero morir, como siempre dije y siempre tengo pensado, es ahogado o quemado. Porque se sufre bastante, porque uno siente todo lo que hay en el momento. Por eso yo prefiero, siempre pensé y digo, ¿verdad? Que si voy a morir, que morir enseguida. Entonces tratás, digamos, de llevar una vida para prevenir estas cosas que vos ves día a día. No, y ¿Verdad? obviamente, ¿verdad? O sea, que el tema de la muerte, pues, uno no puede elegir tampoco, ¿verdad? Te puede llegar acá mismo, o inclusive en cualquier... Estando, hay mucha gente que murió sentado, ¿verdad? Pero no quiero morir
tomo más precauciones en esos lugares, manejando, estando en el río o algo así, o también cerca del fuego, ¿verdad? Y estuve cerca de eso, tuve un accidente feo en el cual casi perdí la mano y fue algo también que me hizo pasar bastante mal. Doctor, ¿qué pensó también, qué piensa, digamos, tu familia en general del trabajo que realizas? ¿Soles Y hablar de esto con los familiares de repente? sí, nosotros, al menos en mi familia, de parte de mi señora, Ujú, ella ya también acostumbrada porque su papá también es forense. ujú. Y con mi suegro, vamos a decirlo, Su es conversación, normal digamos. para nosotros, ¿verdad? Porque ella tiene ya casi 20 años trabajando como forense. Y después mi señora también, lo que está también en el tema de la medicina, también ella le gusta más o menos porque yo le cuento, Claro, y ella también sabe, maneja bastante las cosas también. Y la parte de parte mía, hablo de mis padres, sí es un poco chocante para ellos yo comentarle. A veces no hago tipo de comentarios así porque hay gente que no está acostumbrada, no, le claro. choca mucho eso y evito ese tipo de cosas. Con papá más o menos alguna vez sí pregunta un poco más curioso en ese sentido, Ah, pero mi mamá no, mi mamá ni mis hermanos no quieren saber nada de eso. claro, porque es un tema también, hay que comprender, ¿verdad?, la sensibilidad de Sí, la gente la hacia sensibilidad. esos temas. Doctor, como para terminar también esta entrevista, en la cual te agradezco, ¿tenés algún mensaje para la gente que de repente está interesado en el área? Estudiantes, personas que están pensando en estudiar, personas interesadas, digamos, en la medicina forense en general. ¿Qué tenés para decirles? Y adentrarse en lo que es la medicina forense es algo muy bueno, en el cual hay que animarse a hacer, no hay que quitar el miedo a eso. Y una vez dentro te das cuenta de cómo es y es apasionante con todos los ámbitos, ¿verdad? La forma de pensar de cada uno. La medicina es algo apasionante y por eso yo le digo, le dice a la gente que está empezando, ¿dónde te metiste? Te dice la gente, le decía a la gente, pero o sea que es la mejor carrera que uno puede haber elegido, ¿verdad? Estando en eso, ahí van a haber gente que van a decir que no, que son abogados, también te van a decir la misma cosa, ¿verdad? Claro. Pero es algo muy lindo la medicina, tener en tus manos una vida. Salvar una vida es algo increíble y el tema del forense es totalmente diferente, ¿verdad? Es la muerte, pero te digo que es algo apasionante porque si te gusta investigar y sos médico, yo creo que te, es algo fascinante esa parte. Muchísimas gracias, doctor. Sí, gracias por aceptar esta invitación. Gracias también a la gente que siempre está siguiendo los contenidos que estamos subiendo. Invitarles, por supuesto, a seguirnos, a suscribirse, a hacer todas esas cosas que siempre nosotros pedimos para que esto pueda llegar a más personas. Desde ya te agradezco, doctor, No, cuando guste, y vamos a estar en otras entrevistas más también. sin Esto problema. fue el quinto episodio de Otro Tema Podcast. Muchas gracias. Esto es un podcast de Otro Tema.